Muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos a un programa más de Primer Plano. No se sorprenderán si en esta ocasión iniciamos, como la semana pasada, nuestra mesa con el tema de Joaquín Guzmán Loera. Es inevitable. Vamos a hacer un par de sesiones al respecto. En la primera queremos ver las repercusiones internas. Hay un escritor italiano que se ha especializado en temas de la mafia de su país, Roberto Saviano, que por cierto, eso le ha costado el estar a salto de mata porque la mafia lo ha condenado a muerte. Su libro es Gomorra. Y han salido unas declaraciones sobre México de alguien que tenemos que tomarlo al menos como punto de referencia. Y la declaración básica es esta: con el Chapo Guzmán no se están enfrentando ustedes los mexicanos a un narco. Hay que dejar ya ese término. Están ustedes ya en una etapa superior, digamos, superior entre comillas. Están ya conviviendo con la mafia. Ya hay una mafia mexicana. Y la mafia en cualquier parte, en Italia o en México, no se puede explicar simplemente con los términos del crimen organizado. La mafia, para funcionar, y vaya que sí funciona, puesto que el Chapo se escapó de la prisión de la más alta seguridad en México, tiene que tener una liga con los políticos, una liga con los empresarios. Si no, no se entiende. Es un grupo que no tiene ninguna ideología. Le da lo mismo estar con la izquierda, con la derecha, con el centro, pero con los políticos. Y lo otro que él señala, llega el momento en que los políticos tienen que estar con la mafia, porque si no, no tienen éxito. Ese es el tema que pongo sobre la mesa. Pues un tema relevante porque va de frente en contra de la negativa oficial de que estamos ante un estado paralelo. La mafia o el crimen organizado en México ya controla territorio, cobra impuestos, decide quién se postula, quién es electo, cómo gobierna, quién debe nombrar. No es algo menor lo grave, bueno, por supuesto es que pase eso, pero lo verdaderamente grave es la actitud de las autoridades para negarlo de diferentes maneras. Voy a dar un ejemplo clarísimo. Acaban de terminar las elecciones y el Instituto Nacional Electoral no se preocupó por establecer qué había pasado en la relación entre crimen organizado y elecciones federales y locales. No existe un estudio serio, pese a la importancia que tiene el fenómeno, sobre esa relación crimen organizado, elecciones, quién gobierna. Al no tenerlo, no podemos, por tanto, hacer una evaluación real de decir el crimen organizado llega hasta aquí, controla tanto territorio, controla tanta población. Si uno toma los 8 estados que mencionó Felipe Calderón en febrero del 2007, cuando hace un discurso en la Fuerza Aérea de Zapopan, él habló de 8 estados, el 24%, 40% del territorio nacional. Por supuesto, no todo está ocupado por esos 8 estados por el crimen organizado. Es absolutamente prioritario y urgente que se vayan estableciendo los dos mapas, el mapa donde el Estado mexicano controla y el mapa donde lo está controlando el crimen organizado, y ver cómo se traslapan. Gravísimas los dos temas, sí, aunque estén vinculados, que ponen Sergio y Lorenzo, y más grave me parece la reacción de nuestro gobierno, la lectura de nuestro gobierno ante esas dos realidades, que por cierto no son nuevas, que bueno, las pone muy bien Saviano, las pone muy bien Sergio ahorita, que dice, oye, ¿por qué no nos han entregado un estudio que nos diga, ¿sí?,
qué pasó en términos de elecciones y vinculación con crimen organizado. Pero insisto que más grave me parece la reacción de nuestro gobierno, porque me parece que está leyendo la realidad de la manera más ramplona posible. Y voy a argumentar por qué, porque nosotros los analistas no nada más debemos de adjetivar, sino decir por qué usamos esos adjetivos. Y lo digo por las declaraciones y por las acciones que ha tomado este gobierno desde el día 11 de julio. Las declaraciones, por tomar nada más una, que fue la de el presidente hace un par de días diciendo estamos muy enojados, ¿sí? Y yo como ciudadano también estoy muy enojado, entiendo la ira, entiendo el enojo y entiendo, no me acuerdo cuál fue el otro adjetivo, pero enojándonos no llegamos a ningún lado y tienes razón, no llegamos a ningún lado. Pero yo, ¿sabes qué? Yo sí estoy enojada y sí tengo ira, pero no por la fuga del Chapo, por la reacción de las autoridades, por la reacción de mi gobierno. Eso es lo que me provoca ira, eso es la declaración. Ahora voy, en primer lugar, no sé por qué lo tenemos que plantear a nivel de los sentimientos, ¿sí? Pero pues ya que lo planteó Peña Nieto, yo también me siento autorizada para decir cómo siento. Yo no siento ira, yo siento preocupación, porque ante un evento de esta naturaleza, la reacción, y ahora paso entonces a las decisiones, ¿sí? ¿Cuáles son 2 o 3 de las decisiones que yo he visto? Bueno, primero echarle la culpa al otro, ¿no? Esa actitud adolescente de nuestro gobierno, siempre falló el otro, ¿no? O sea, es echarle a la fortuna, como diría Maquiavelo, a la providencia, ¿no? No fue mi culpa, no fue que yo no tenía bueno, es que yo apliqué todos los protocolos, pero se fue. Eso es la divina providencia, ¿no? ¿Y a qué te lleva la divina providencia? A decir, bueno, pues a la inacción o a una mala acción, que es voy a sacar a 10,000 elementos a la cárcel. Oye, 10,000 elementos a buscar el Chapo, yo mejor quisiera 10,000 elementos cuidándonos a todos nosotros, ¿no? A los que estamos en esta mesa, a los ciudadanos, o buscando a los asesinos de Ayotzinapa. O sea, se me ocurren 1,001 usos para los 10,000 elementos, y finalmente nada nos dicen de qué se va a hacer para adelante y que esto no vuelva a ocurrir. Esas son las declaraciones y las acciones de nuestro gobierno. Sí, habla Sergio de un estado paralelo por parte del crimen organizado, de los narcotraficantes, etcétera, y desde luego que yo creo que lo existe y es grave, pero es más grave el hecho de que el estado paralelo es más fuerte que el estado formal en muchos sentidos. Es decir, el estado paralelo sí tiene penetrado al estado formal, por eso logró la fuga del Chapo. No es cierto lo que dicen de decir, pues estaba todo perfectamente funcionando y se escapó como Houdini o yo no sé, pero todo estaba en los protocolos cumpliéndose. No es cierto. Para que se escapara el Chapo tuvieron que haber corrompido ahí a medio mundo. De adentro y de afuera, quién sabe hasta dónde llegaba, pero de otra manera no se puede explicar todo lo que ocurrió ahí. Y en cambio al revés, no, el Estado no tiene penetrado, el Estado formal, a aquellos, porque se hubiera enterado. De hecho, hubo indicios que alguien desconoció y alguien no le puso la atención. Hubo indicios de que venía la fuga del Chapo. Varios por ahí, ¿no? Pero tú no tienes penetrado al narco para saber por dónde anda, por ejemplo, dónde está el Chapo, etcétera, cuáles son sus movimientos. Al revés, no. Entonces, el Estado formal, el Estado mexicano está penetrado, está corrompido, está vulnerado por el Estado paralelo y al revés, no. Entonces, esa es la parte que es más grave en todo caso. Y por eso se habla mucho del Estado fallido mexicano. Desde luego que está en un buen grado fallido, no sé hasta dónde. Sí. Porque la terminología dice, pues Afganistán es un Estado fallido. Yo creo que regiones sí hay Estado fallido, en Guerrero, en Oaxaca, donde el gobierno ha estado pintado en la pared, este último gobierno. Sí hay gobiernos fallidos estatales. Pero lo que sí no cabe la menor duda es que el Estado está absolutamente putrefacto, el Estado mexicano. Y por lo tanto, no puede funcionar en buena medida. No pueden funcionar los protocolos internacionales, no puede funcionar la máxima seguridad. ¿Por qué? Porque al estar podrido de corrupción, pues se cuela por todos lados. Una vez el general Vega, siendo el secretario de la Defensa, nos convocó al grupo de esta mesa hace ya muchos años y nos pasó un video
que había hecho la Secretaría de la Defensa y nos dijo, tenemos penetrado al Chapo, ¿no? Era un video hecho en alguna parte de la sierra de Durango, de Sinaloa, era una fiesta, pasó el video y nos dijo, tal personaje que ven ustedes ahí es de los nuestros. Entonces, él nos dijo que sí tenían penetrado al narco. Claro, eso fue hace mucho tiempo. Era la administración de Fox, cuando el general Vega. Era la administración de Fox, de Vicente Fox, Entonces, correcto. a lo mejor ha pasado mucha agua bajo el puente y ya no lo tienen. Pero en principio se supone que sí lo tenían. El otro punto es este. Sergio, tú que has estudiado esto de la mafia, una vez que la mafia se ha implantado, no ha habido un caso, o lo pregunto, ¿ha habido un caso en que se haya podido arrancar de raíz la mafia? Hasta donde yo entiendo, en Italia sigue golpeada. El juez Falcone le hizo la vida de cuadritos, pero no ha desaparecido. Colombia. Entonces, si lo que dice el escritor italiano es cierto, si ya hay aquí el equivalente de la mafia y no hay un caso claro en donde se haya desarraigado una vez que ya penetró, realmente el futuro de México en este caso es no solamente para preocuparse, María Amparo, es realmente para lamentarlo. Y sí hay ira en esto, porque no era necesario que nuestro país siguiera por ese camino. Mira, hay Luis Astorga ha utilizado un verbo que me parece muy preciso. Dice, el crimen organizado no desaparece, se reconfigura y se adecúa a la situación cambiante. Y así ha sido en Rusia, en Italia, en Estados Unidos, Colombia y México. En Estados Unidos, por ejemplo, durante décadas no lo atacaron, cuando lo atacan lo fragmentan, pero después del 11 de septiembre del 2001, quitan la presión sobre la mafia sobre las familias, porque vuelve a ser prioritario el combate ya no del comunismo, sino del terrorismo. Y por tanto se está dando una reconfiguración de la mafia en Estados Unidos, lo mismo en Colombia, lo mismo en México. No desaparece por varias razones, menciono dos. Primero, porque forma parte de la sociedad. El crimen organizado se ha enraizado en los resquicios que deja la economía de mercado o el capitalismo, es decir, migración. En el 2006 los Z descubren que la migración de cubanos, centroamericanos es una mina de oro y empiezan a sacarles, a extorsionarlos masivamente porque es una mina de oro. Luego descubren que la gasolina, en fin, se van expandiendo. ¿Cuál es la dimensión que tiene el crimen organizado? Es uno de los grandes misterios, así como el general Vega u otros militares solo te pueden dar estimaciones sobre el número de sicarios que tienen. Si es cierto que tienen 500,000, como algunos afirman, es la cifra que se menciona, tienen más efectivos que el ejército y la marina juntos. Y si quitamos a las policías que están carcomidas por la ineficiencia y la corrupción, entonces eso nos da una idea de la magnitud que tiene. Ahora, puede sonar muy alarmista, pero lo grave es que los estudios de seguridad se basan en un principio. Tienes que entender la magnitud del riesgo. Y aquí no hemos entendido la magnitud del riesgo desde 1987, que fue el primer año en el cual Miguel de la Madrid dice que es la principal amenaza a la seguridad nacional. Lo dice, pero no lo explica. Y siguen sin explicarlo, que 30 años después. Pues sí, tienen más efectivos y también tienen más recursos, pero se acabó. A ver si nos lo explican en el futuro. Volvemos, espérenos unos minutos. El crimen organizado nace globalizado y así sigue. Vamos, es una característica que tiene esa actividad y por tanto la fuga del Chapo
ha repercutido en el mundo, y el mundo, curiosamente, para ligarlo con la última idea, nos da más información o más estimaciones sobre lo que está pasando dentro de México de lo que nos da el gobierno. De hecho, las fuentes de información importantes son la Academia Mexicana, la Academia y el periodismo mexicano y sus contrapartes, más algunos gobiernos en el extranjero. En ese sentido, hay una reacción que oscila entre el azoro, la burla y la preocupación extrema por lo que está pasando en México. Esta fuga está abriendo la caja de Pandora sobre la presencia del exterior en el combate contra el crimen organizado. El corresponsal de Proceso en Washington, Jesús Esquivel, sacó el día de ayer un reportaje muy severo en el cual acusa que la detención del Chapo la hacen agentes de la DEA y de los Marshals disfrazados de marino y que no entregan información a los altos mandos hasta que lo detienen por temor a que se filtre la información. Da una cantidad de información, tal vez no puedo decir qué tan cierta sea, pero en todo caso, el asunto de la fuga, y además en ese reportaje dicen informantes de Jesús que sí le avisaron al CISEN que había una fuga en preparación. En fin, por todos lados se está descomponiendo la imagen y la eficiencia y la credibilidad del Estado mexicano. Sí, es un golpe a una cosa que ha apostado mucho el gobierno mexicano, el gobierno de Peña Nieto desde que empezó, que fue a la imagen internacional, ¿no? A elevar la marca México, y que pues se acordará todo nuestro auditorio de las portadas estas del Dream Team y de México era el tigre azteca y este tipo de cosas. Saving México. Saving México, todas estas cosas que pues esto las daña mucho, de ahí tanta también insistencia con lo de que no se pudo, obviamente, ¿no? Pero con lo de la gira en Francia, pero para poder, digamos, borrar la imagen de violencia en el caso de México. No me va a entrar el maciosare, un extraño enemigo, Sergio, pero también precisamente a dos lugartenientes del Chapo que tenían allí en Estados Unidos, pues se les fugaron también allí a través de un túnel, ¿no? Lo que pasa es que luego no tenemos la información de los de allá. A mí lo que me preocupa es que esto está poniendo ya en cuestionamiento la cuestión de la soberanía. Ya perdimos, como decías hace un rato, en la cátedra que nos diste, Sergio, no, y te la agradezco mucho, de verdad, ya se habla ahí de pérdida de soberanía frente al narco, ¿no? Y ahora está en la mesa de discusión el punto de la extradición, ¿sí? Si tú extraditas a un capo de esta naturaleza, ¿sí? Que insisto, también se les pudo haber escapado a aquellos, porque ya se les escaparon dos, ¿estás perdiendo soberanía o no? Y aparentemente sí están las presiones o las discusiones o las negociaciones muy fuertes en relación al crimen organizado. A mí me gustaría ver en la mesa de discusión también y que presionaran a México en otro sentido, más que en el de las extradiciones, que es en el de por qué no vamos empezando a tomar en serio la discusión que ya se abrió y en la práctica está en Estados Unidos con respecto a la legalización, a la descriminalización de las drogas. Lo de la soberanía es un tema muy profundo porque nuestra soberanía siempre fue limitada. Nunca hemos llegado a tener ese momento en que las grandes decisiones las tomamos nosotros por nosotros mismos y luego las seguimos manteniendo. En algunos momentos las hemos tomado. Por ejemplo, durante la Revolución, durante el cardenismo, pero luego se va diluyendo. Y en este caso nosotros tendríamos en principio y en teoría que tener al Chapo y a todos los chapitos de este mundo aquí, porque aquí cometieron los primeros crímenes, aquí es donde violaron la ley, no en Estados Unidos, es como consecuencia de que la violan aquí que puede haber también la demanda en Estados Unidos. Pero un Estado soberano juzga a los suyos, que no tiene capacidad de juzgarlos y no tiene capacidad de mantenerlos en prisión. Entonces, entonces quiere decir
que no tenemos el mínimo de soberanía. Y eso, francamente, sí es para pensarse y preocupar en el largo plazo. Entonces, ¿qué somos? Si no somos un Estado nacional soberano, ¿qué otra definición le queda a México? Sí, porque algo de lo que se decía cuando se capturó al Chapo y se discutía lo de la extradición era, por un lado, muchísima gente desconfiaba, con razón, de que se pudiera mantener en prisión y que acabara su condena. Decía, no tenemos la capacidad. Por eso lo de la extradición se volvió un tema central en América Latina, en Colombia también. Es decir, es que allá las probabilidades de que se escapen son auténticamente mínimas. Los propios capos saben que allá no van a poder escapar tan fácilmente, ni vivir en condiciones de privilegios y todo lo que sucede en América Latina. Pero por otro lado se decía que se puede hacer un argumento, es que del Chapo va a salir muchísima información de los vínculos que necesariamente existen entre ese cártel y los distintos niveles de gobierno, administración pública, etcétera. Y esa es información que debe estar en manos del Estado mexicano para actuar en consecuencia, se supone. A lo mejor es nada más para protegerse mutuamente, que es lo más probable. Porque en manos de Estados Unidos ellos pueden usar eso políticamente, diplomáticamente. Entonces ahí es otro hueco a la soberanía más allá del simbolismo de decir que paguen la condena allá y no aquí. Pues es que van a obtener información de la clase política mexicana y eso vulnera muchísimo la postura mexicana frente a Estados Unidos. Bueno, aquí lo que podemos preguntar es, en estos 17 meses, ¿qué información obtuvieron del Chapo? ¿Por qué no aplican? ¿Por qué no hay consecuencias? ¿Por qué no nos dicen, miren, ya se nos escapó, pero vean, todos estos están vinculados no nomás con la fuga, sino con toda la operación del cártel que continúa? Pues no vamos a saber seguramente nada, porque es información para autoprotegerse la propia clase política. O sea, ¿acaso la usarán selectivamente, por razones políticas, de conveniencia? Entonces, a final de cuentas, en ese sentido, quien gane es la clase política para preservar su impunidad, no la sociedad mexicana, de nueva cuenta. Si esa fuera la razón, entonces no tendríamos eso tampoco. Soberanía. Soberanía para la impunidad. ¿Hasta cuándo la podremos proteger? La última marcha en defensa de la soberanía relacionada con el crimen organizado fue en noviembre de 1986, cuando en el Senado de Estados Unidos fue a declarar un personaje, el entonces director de la DEA, William von Raff, y se lanzó el señor, pero a decir que México era un país de corruptos, señalando al gobierno concretamente. Entonces hubo, por supuesto, en el 86 una reacción de indignación nacionalista que llevó a la última marcha. Unos miles de gentes, pero auspiciadas por el gobierno. En el Zócalo, ¿no fue así? Llegó al Zócalo. Pasó por la embajada. Exactamente, pero fue auspiciada por el gobierno, eso es lo y el Senado protestó y sacó una carta indignado. Lo que más llama la atención de los 3 años ya que lleva Peña Nieto es la de su gobierno, para no personalizar, es la actitud de siervos, de vasallos. Vamos, le temen a Estados Unidos, salvo el inicio cuando dijeron todo se va a centralizar en una ventanilla, que fue el CISEN. Después de que depende de gobernación, después de eso han dejado pasar, al igual que Calderón y al igual que Fox. Y quienes hemos hecho algunas cosas, pues hemos sido ignorados. Les recuerdo al auditorio en 2011, 2012, no recuerdo el mes exacto, Javier Sicilia y un servidor, presentamos al agregado político de Estados Unidos 50,000 firmas protestando por el tráfico de armas. No pasó absolutamente nada y el gobierno de México sigue sin levantar el tema. En consecuencia, no me extraña que ahora se nos vaya a ver, ya seamos parte del escarnio de los políticos estadounidenses como Donald Trump y pronto se le van a seguir sumando otros, porque es muy fácil ponerse a criticar y responsabilizar a México y evadir, en su caso, las responsabilidades. Coincido contigo, pero nosotros somos los que tenemos que llevar la crítica allá, nosotros somos los que tenemos que defender la soberanía. Y si ni siquiera embajador tenemos,
¿Qué podemos Ahora, esperar? le tenemos mucho miedo a Estados Unidos, pero no llegó el miedo tan lejos del gobierno mexicano como para extraditar al Chapo, porque sí sabíamos, más allá de la tramitología que lleva, ¿sí? México se empeñó en no extraditarlo, así que ahí le pusimos, no sé si para bien, Sergio, nada más lo señalo, que no le dio, o sea, no llegó tan allá el miedo como para extraditar, quizá por esto, Pero porque es la soberanía para la impunidad, no es la soberanía Claro. para defender al pueblo mexicano, para el Estado de Derecho, no, es la Es soberanía. una soberanía para- de compadres, como el Sí, como el claro. capitalismo mexicano. Lo que me sorprende allí, Lorenzo, es, a ver, con esto del Chapo y las presiones de Estados Unidos, ¿por qué no nos presionan? Yo vería bien una presión, la verdad, de parte de Estados Unidos, porque a favor de la legalidad, ¿sí? En vez de que nos presionen, ¿sí? Para que no estemos molestando con que no les dejemos pasar las armas, ¿sí? Que nos presionen para el Estado de Derecho. Pero este gobierno, ni ante un suceso como el del Chapo, pone como prioridad, ¿sí?, el combate a la corrupción. Nadie nos creemos que porque hayan pasado la ley anticorrupción, eso es una prioridad. O no sé, a lo mejor estoy equivocada. La prensa internacional, la prensa norteamericana, ahora una de las líneas que pone es que Estados Unidos está muy ocupado en otras cosas y no va a usar lo del Chapo, que tienen suerte los políticos mexicanos de que no se vaya a fijar mucho Trump aparte, porque el abanico de problemas que tiene es tantos que va a ser uno secundario y no vamos a ver una presión así desmedida sobre México. Pero quién sabe, no lo sé, es lo que dice el New York Times. Yo no lo creo. Pero otro aspecto que está por ahí es también el de la impunidad. Tiene un correlato con la falta de responsabilidad política de los responsables cuando ocurren estas cosas. Y han salido los funcionarios encargados de la seguridad y de los penitenciarios, etcétera, diciendo, no, pues todo funcionaba bien, quién sabe por qué se escapó, porque todo estaba perfectamente. Pero también dijeron, renunciar es cosa de cobardes. Claro. Aquí en México, renunciar es de cobardes. Y nada más faltaba, en México nuestros funcionarios los traen bien puestos los pantalones y son machines y son, ¿cómo van a renunciar en un momento de crisis? La renuncia es para los cobardes. Pues sí, así, y nos quedamos con machos bien ineptos que son incapaces de ser eficaces y de defendernos y defender el interés nacional, pero pues así estamos, regresamos en poco tiempo. Bueno, y hay elecciones locales en Chiapas, lo cual es bastante absurdo porque acabamos de tener una elección a nivel federal en todo el país y que de pronto esté desfasada un mes, pero esas cosas todavía ocurren. Tendrían que estar ya compactadas las elecciones, pero en fin, el caso es que va a haber elecciones locales en Chiapas, que es un estado que ya está prácticamente capturado por el Partido Verde, a partir de que el gobernador surgió del Partido Verde en alianza con el PRI. De otra manera difícilmente hubiera podido llegar el Partido Verde por sí mismo, aunque tiene sus cotos por ahí, pero no para ganar una gobernatura. Llegó con el PRI, pero es francamente un gobernador verde que ha utilizado de manera eficaz y tramposa los recursos del Estado, como muchos gobernadores de otros partidos también lo hacen, y en la elección del 7 de junio arrasó al Partido Verde con diferencias enormes, además, en las diferentes diputaciones en disputa ahí. Pero también está pendiente justamente la actitud del Partido Verde en la elección del 7 de junio, que el INE apenas nos está confirmando y nos está diciendo, ya pasada la tormenta, pues que efectivamente todas las trampas que hizo el Verde, y que aunque al principio se dijo, miren, no le resultó, porque en vez del 11% de votación el Verde obtuvo el 7 y pico o algo así. No, pero el resultado sí le vino bien. No solo en Chiapas habíamos dicho, sino que a nivel federal pasó de 29 diputados que tiene en esta legislatura que está terminando a 45, si no me equivoco, que es clave ese avance del Verde para mantener la mayoría absoluta de la coalición PRI-Verde-PANAL. O sea, sí le resultaron las trampas, fueron pasadas por alto de manera, no fueron atendidas de manera suficiente por el tribunal ni por el INE, y entonces sí queda la lección de esta elección pasada de que
pasar por alto la ley y hacer trampas y desconocer los designios de las autoridades, sí rinde, sí conviene. Mira, si el verde, para utilizar, creo que fue Andrés Manuel López Obrador, si la elección del 7 de junio, nada más me voy a fijar ahorita en el verde, fue un cochinero a nivel nacional con respecto al verde, lo de Chiapas de ayer, bueno, no me alcanza el adjetivo de cochinero para describirla, porque además fue, a diferencia de lo que ocurre con lo que hablamos en el bloque anterior, la falta de previsión, ¿no?, de las instituciones para ver lo que pasa con el Chapo, para ver que cada vez se toman más territorios el narcotráfico. Aquí Manuel Velasco tuvo 3 años tranquilo para ir ganando terreno, ¿sí?, para ir llenando su estado. Bueno, les digo, yo fui recientemente a Chiapas, hasta la Coca-Cola verde, ¿sí? Esa es la que domina. Todo es verde. O sea, es que fui y me impresionó mucho. Cada menos de 500 metros hay algo verde que hace alusión a el gobierno. Los soples locales, por supuesto, no dice nada, de la misma manera que el Instituto Nacional Electoral tampoco dijo nada. Acaban de salir, y por esto lo traigo a colación, acaban de empezar a salir, no han salido todas, los, digamos, reportes de las faltas en que incurrieron los partidos políticos. Desde luego, en términos de multas, el verde es el primero, pero hoy nos viene a reconocer el Instituto Nacional Electoral que no solamente no reportaron bien el gasto de campañas, no solamente superaron, sino que también las conductas que desplegaron durante el proceso electoral, durante las campañas, eran ilegales. ¿Cuáles? Por ejemplo, los lentes, por ejemplo, las mochilas, por ejemplo, una que yo no sabía, se me debe haber ido la noticia, el papel para envolver tortillas. Todas esas son conductas ilegales. No es que produjeron 10% más de estas mochilas, no, es que está prohibido, pero eso no es una situación grave, de violación grave y sistemática. Sergio se fue en la cadena en la petición de firmas, tan lejos como para pedir la pérdida del registro del verde, junto con 180,000 personas. Sí. No sé. Yo no fui tan lejos. Yo fui nada más a pedirle una explicación pública al Instituto Nacional Electoral, que me dijeran por qué no era esto una violación grave y sistemática y qué constituía una violación grave y sistemática. Tampoco, Sergio, recibí respuesta. Es la hora de que no lo han dicho. Bueno, me parece que la eficacia que comentabas del verde se basa en algo muy elemental. La manera impune con la cual pueden violar sistemáticamente todas las leyes, porque se saben protegidos por el Instituto Nacional Electoral, por el Tribunal Electoral, y se molestan. María del Carmen Alanís y Lorenzo Córdoba se envuelven en el sudario de la dignidad y dicen cómo los comentaristas de siempre nos vuelven a criticar. Bueno, pues los volvemos a criticar porque ustedes son cómplices de corruptos y delincuentes electorales. ¿Qué le vamos a hacer? Como personas son respetables, por supuesto. Sí. Lorenzo Córdoba es una mente sofisticada, pero preside un organismo que controla el PRI para beneficiar al verde. Y el verde ha sido el instrumento utilizado por el PRI de Peña Nieto para asegurarse la mayoría. Bueno, al menos pudieran ustedes responder, no ya con frases hechas, sino con explicaciones de por qué, si violaron tanto la ley, no les quitaron el registro. Siguen sin responder, siguen guardando silencio, porque me temo que no tienen una explicación clara, pero bueno, ustedes en sus discursos color de rosa, y nosotros seguiremos como siempre recordándoles que no están cumpliendo con su deber. No, de que tienen explicación, sí la tienen, Sergio, claro que la tienen, no la pueden dar, pero de que la tienen, las órdenes les vienen desde arriba y el verde tiene que ganar lo que acaba de decir José Antonio. Salieron
con más diputados que ni lo podían soñar hace 4 años, hace 3 años. 46. Ahora es una situación de maravilla. 45. Junto con la... 45, Lorenzo. 45, sí que no sé a quién representan. Representan a las televisoras, representan a la propia partidocracia y nada más. Pero junto a la fuga del Chapo también están las fotografías de la quemada de urnas allá en Chiapas, la descomposición, que por otra parte, un buen número de medios de comunicación dicen que salieron las elecciones en Chiapas bien. Son pocos los que les han criticado. En general se salieron con la suya, que se quemaron urnas, que hubo disparos entre, esto sí que es como para un chiste, entre Partido Verde y PRI. ¿Por qué rayos alguien no les avisó que se tenían que organizar mejor? Y entonces agarraron literalmente a balazos PRI y Verde en un sitio de Chiapas. También están desorganizaditos ellos, pero en general les salió muy bien, nos salió muy mal a todos nosotros. Porque cuando dice Sergio eso de que son cómplices el tribunal y el INE de esta violación a la ley, el que es cómplice es parte del crimen, es también un criminal, es el que tanto peca el que mata a la vaca como el que le detiene la pata. Bueno, pues aquí ser cómplices es otra manera de decir ustedes son parte de la estructura que permite violar la ley y que está acabando con la legitimidad, si es que quedaba algo de las elecciones. Y lo que sucedió en Chiapas y le está sucediendo en esta elección local, también refleja el fracaso de la reforma electoral. Porque la idea fundamental de esa reforma era terminar con la influencia de los gobernadores, que ha sido determinante sobre los resultados y sobre los procesos. Y Chiapas es el mejor ejemplo de que eso no funcionó. No es el único, pero es el mejor ejemplo. De que a final de cuentas sí logran cooptar a los consejeros, aunque ya no los nombren directamente a los congresos locales, sino que viene del Consejo General del INE, que está con cotas el Consejo General, y de pronto se empiezan a reflejar cotas partidarias y personalizadas en los soples locales. Pero incluso en algunos estados, Veracruz claramente, están haciendo sus reformas locales de tal manera de seguir vulnerando a el Instituto Local Electoral, que es a partir no solo de los presupuestos, sino el secretario ejecutivo que mantiene la organización y que es ahí una de las claves en la organización de los procesos electorales, será nombrado con una reforma de Veracruz local por el Congreso local. Claro. Entonces, para pasar por alto completamente toda esta estructura, o sea, no funcionó la reforma electoral. Si quieren que de veras quitar la influencia de los gobernadores, tienen que hacer otra reforma. Qué bueno que lo mencionan. Sí. Me tardo un poquitito. Tárdate lo que quieras. Qué bueno que menciona eso, porque realmente es el fracaso y además nos duplicó, nos elevó los costos de una manera realmente aberrante. Nada más, Sergio y Lorenzo, yo no me gustaría hacer un juicio sumario sobre el INE diciendo que es una institución, vaya, no lo comparto, no es que no me gustaría, no comparto que sea una institución al servicio del PRI y en este caso pues del PRI al Verde. Creo que hay que discutir cada una de las decisiones por sus propios méritos y al igual que ustedes condeno esa parte de los consejeros que permitieron que esto pasara y hay que elevarles el costo y señalárselos, como tú dices, no se trata de un mundo color de rosa, pero decir que el INE o el INAI o en fin son al servicio del PRI me parece que no tiene asidero, Sergio, en la realidad. Decir que Lorenzo Córdoba es un trabajador, un empleado del INE, ¿no? Ay, ojalá y tuvieran la razón. Eduardo Juchín escribió una serie, otro especialista en asuntos electorales ha sacado una argumentación con nombre y apellido para demostrar cómo Marco Antonio Báñez, consejero, controla el número suficiente de consejeros con nombre y apellido y han guardado silencio. Y cuando tú hablas con ellos en privado te lo reconocen.
te lo aceptan. Se escapan algunos, en algunos casos, que Benito Nasif, que Pamela San Martín, Sí. pero al mismo tiempo ellos te lo dicen, no voy a decir nombres, aunque sí intuya, que el PRI y el gobierno de Peña Nieto controlan a este INE. Que le respondan con la claridad con la que escribió Juchim. Me uno a tu petición. Es Claro. que lo que sí es que hay un bloque de 5 de los 11 consejeros que claramente están alineados. No son todos, pero 5 sí. Bueno, regresamos al último bloque. Vamos a otro tema importante porque también se trata del ejercicio del gobierno, pero se nos quedaron algunas cosas aquí sobre los juicios sumarios o no y las decisiones y me robé un poco más de tiempo, así que un cierrecito del bloque anterior, Lorenzo. María Amparo, lo que estábamos discutiendo en el intermedio es que tienes razón en el sentido de que no todos los consejeros son lo mismo, pero en la práctica, en los efectos de lo que el INE tiene sobre la democracia mexicana, se puede juzgar al bloque. Y si no están de acuerdo algunos de ellos con lo que está pasando, con el hecho de que Baños sea el que tenga el bloque más importante ahí, entonces lo que se puede hacer es, diría José Antonio en esta definición, es de cobardes renunciar. Bueno, en realidad sí, como no comparto esa idea de Osorio Chong, es de responsables renunciar cuando no puedes cumplir la función que esa institución requiere, que la nación requiere que esa institución cumpla. Si no la puedes cumplir, renuncias. Y en la renuncia pones en crisis a la institución y al ponerla en crisis sacas la enfermedad para ver si se puede curar. Bueno, estamos de acuerdo, o al menos que denuncien, ¿no? Si no renuncian, renunciar o denunciar. A ver, pero ahí quedamos, ya tendremos oportunidades en otras ocasiones de seguir hablando de los órganos autónomos que ya son 11 o 12 en este país. Vamos al Distrito Federal porque hubo un acontecimiento importante que fue eso que se llama la crisis de gabinete del jefe de gobierno. Hizo una evaluación, ratificó algunos, hizo algunos enroques, metió algunos nuevos. ¿Qué nos dicen estos cambios? Quiero poner dos temas en la mesa con respecto a esto. Yo vi cambios de nombres, pero no vi cambios de proyecto, de prioridades, de nada. No vi otra vez, como lo decíamos en lo del Chapo, tampoco vi una cosa que a mí en esta ciudad, que quiero decirles que es la más corrupta de las 32 entidades federativas, es la que sale más mal en los índices de buen gobierno y de corrupción. No vi que pusieran la corrupción y que me dieran un mensaje de que querían acabar con las dos cosas que más nos importan. Uno, la corrupción, y dos, la violencia. Y la segunda cuestión que me parece que te revela esto es que no está pensando en cómo resolver los problemas de la ciudad, está pensando en cómo va a ganar el 2018, ¿sí? Y lo voy a ejemplificar con dos cosas. Sedubi, que ha sido una y otra vez señalada por muchos, aquí hay uno, el señor Sergio Aguayo, por muchos como la caja chica, como el nido de la corrupción, junto con la Secretaría de Movilidad. En una no cambia al titular y en la otra manda a su exsecretario de Gobierno, Héctor Serrano, para controlar clientelismos y recursos para la elección. Esa es la dirección que veo yo en los cambios del jefe de gobierno. Tu investigación vale la pena que la conozcas, un trabajo sobre corrupción y ese hecho que México, el gobierno de la Ciudad de México sea el más corrupto debería preocuparnos a quienes vivimos en la capital, porque señala, volvemos a lo mismo, el colapso no solo de la reforma electoral, José Antonio, sino de la alternancia como forma para lograr las transformaciones que estábamos esperando, porque soñábamos en los años 60, 70 con la alternancia, creyendo, ingenuos de nosotros, que con eso iba a mejorar el gobierno. Bueno, ha mejorado en algunas cosas, por supuesto, no lo voy a negar, pero en el tema central de la gestión de pública para beneficio personal o para beneficio de interés general, ahí no hemos avanzado. Y coincido contigo, fue un sainete indigno
una ciudad gobernada por la izquierda que hicieran una evaluación de la cual jamás nos enseñaron ni los indicadores ni los resultados, porque ni siquiera renunció el director de la SEDUBI, que es el señalado como no una de las cajas chicas, está la central de abastos, es otra de las grandes cajas chicas del gobierno del Distrito Federal por la cantidad de dinero que mueve, que abastece a la ciudad. En fin, Miguel Ángel Mancera se está revelando lastimosamente como con Gabino Cue y Vicente Fox, como parte de esa rebaño de traidores a la democracia que pues que han hecho tanto daño, que nos han hecho tanto daño. Yo lo veo desde lejos y me pregunto, ¿cuál es la biografía de los personajes que cambiaron, de los nuevos y de los que movieron nada más del lugar? Y no encuentro nadie particularmente que llame la atención, emocionante en su biografía, que diga, aquí hay, detrás de este cambio, una historia que muestra decisión, honradez y que va a pegar en estos corazones, porque son muchos los corazones de la corrupción, por lo menos en uno de ellos. No hay nadie. Yo vi una partida de burócratas más o menos normales que han estado allí desde siempre, que nadie se ha distinguido en particular y que no alcanzo a ver el mensaje fuera de esta idea de que vamos a cambiar, pero sí, vamos a cambiar qué, exactamente qué, en dónde. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Para qué? La secretaria de gobierno es antigua candidata a la presidencia, pero ¿qué significó esa candidatura? Yo la veo mucho, esa candidatura, como la de Cuadri, fue una candidatura para quitarle votos a alguien, pero no para realmente ganar la presidencia. Y una vez que pasó Patricia Mercado como candidata, pues no encuentro algo que me motive a pensar que ahí sí hay, en serio, una idea de cambio. Más allá de las trayectorias y aptitudes que puedan tener cada uno de los nuevos miembros del gabinete, en el caso de Patricia Mercado, por ejemplo, se decía mucho que dada la nueva realidad de que tendrías que gobernar con Morena, en buena parte, en muchos de los espacios de la capital, en la Asamblea desde luego, para la jefatura de gobierno tendrías que nombrar una persona que tuviera vínculos y cercanía con Morena para que hubiera una interlocución eficaz que no la había con el anterior. No sé si se cumple esto con Patricia Mercado. No digo que no. Yo más bien pienso que no, precisamente porque se vio su candidatura como una cosa que le quitó votos a la izquierda y que con la que pudo haber ganado. Aunque hay historias y versiones, en fin, de todas maneras, ¿no? Pero el hecho es de que no estoy seguro, y más bien tendo a pensar que no, Patricia Mercado representa esa cercanía y esa confianza hacia Morena para tener una interlocución adecuada. En todo caso lo pongo entre interrogaciones. Pero la idea era decir, se tiene que poner ahí una persona con ese perfil. Y efectivamente los demás personajes, bueno, pues habrá que analizar uno por uno, algunos lo han hecho, pero está la idea del cambio en general, que desde luego el cambio en sí mismo, ¿qué significa? Pero tenía que hacer algo, desde luego, para pues, adaptarse a las nuevas circunstancias. Yo sigo pensando, como lo dijimos en algún momento, que no es un voto de castigo al PRD como tal, o a Miguel Ángel Mancera en la capital. Porque Morena, cuando se separó, la crítica se endilgó hacia el PRD en general, no a Mancera, por el Pacto por México, no por la gestión de Mancera. Pero como la clientela de López Obrador está concentrada en la capital, bueno, pues entonces fueron por donde naturalmente iban a ir los obradoristas, al partido de López Obrador. Pero no necesariamente, de no existir, lo que estoy queriendo decir es, de no existir esa ruptura, es probable que el PRD hubiera perdido algunos espacios, pero muy pocos, en la capital, y se hubiera mantenido como partido hegemónico. Sí, se hubiera mantenido Morena. Creo que tienes absolutamente toda la razón. Yo hay personajes que salvaría. Patricia Mercado sería uno de ellos, o por ejemplo Salomón Chertorivsky, ¿no? Que logró poner lo del salario mínimo
como una parte de la agenda prioritaria en esta ciudad. Entonces me parece que hay salvables, pero ahí en el caso de Salomón, ahí se quedó. Mi problema es los otros que se quedaron haciendo el trabajo y ejerciendo el gobierno como se ha venido ejerciendo durante 3 años, que no es nada como para presumir. Y me parece que hay otro tema aquí que Lorenzo también me decía, oye, María Amparo, pero si eso es naturalmente político, estas declaraciones del jefe de gobierno a los ciudadanos, a los luchadores vecinales, de que no politicemos la política urbana de la ciudad. Señor, si hay alguien que la ha politizado con el apoyo de los desarrolladores, es usted, ¿no? Y es política, esa es una de las esencias de la política en una ciudad como esta. ¿Qué se hace con el programa urbano? ¿Qué es lo que se permite y qué es lo que no se permite? Son decisiones políticas, defínanla como la definan. Es que a alguien se le da algo y a alguien se le quita algo con esas decisiones. Bueno, ahí está la política. Y que te quedas con algo de lo que diste y no acabaste de dar, el moche, ¿no? Es algo más que eso y solo lo enuncio. El urbanismo está ligado estrechamente con la violencia. Si hay condiciones en el urbanismo que hacen más viable la violencia y hay condiciones que la inhiben. Por tanto, es una insensatez y una señal de ignorancia la que tiene Mancera cuando hace esas afirmaciones. Entonces, la política urbana es política, ¿no? Por supuesto. Bueno, y concentrada. Nos vamos el próximo lunes, los esperamos aquí, los integrantes de Primer Plano. Hasta luego.